Les doy la bienvenida a mi mundo místico, agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Creo que en nuestras iniciaciones en nuestra religión, como a ellos, la mayoría de nosotros ha tenido una afinidad especial con algún oricha. Y resulta ser que a la hora de descubrir de quiénes somos hijos, termina siendo otro a la cual ni imaginarnos que pudiéramos tener algún vínculo con ese oricha. Cabe destacar que nuestros orichas son los que nos escogen a nosotros. Nosotros no los escogemos a ellos. Y ya eso está establecido desde el vientre materno, desde que nosotros vamos a recoger nuestro orí. Ya Olofin sabe qué oricha nos va a pertenecer, qué oricha vamos a crear ese vínculo y que va a ser el que nos va a acompañar en nuestro recorrido terrenal. ¿Y por qué estoy tocando este tema en especial? Porque me he encontrado con bastantes personas y conversando con ellos, que han hablado abiertamente que si no les sale como oricha titular el que ellos quieren y con fervor desean, pues desistirían de la religión o simplemente no lo coronarían porque no sería un oricha que es de su agrado. Y es que en nuestra ignorancia caemos en este tipo de situaciones. Y esto más que nada es un consejo y es una conversación para abrirles un poquito el pensamiento y que en vez de cerrarse a una ideología como esta tan radical, pues dejen abiertas las posibilidades de que puede que el que nosotros sintamos cariño, amor, fervor, puede que no sea el indicado para nosotros, y es que es porque nos escogió otro y que este otro va a cumplir una función bastante importante en nuestras vidas. En vez de quedarnos de una forma radical de que voy a dejar la religión si no es el que yo quiero, el que no quiero saber de más ningún otro, solo del que yo quiero, y entrar en el desprecio por la misma ignorancia. Yo fui una de aquellas personas que en un momento dado tuve el oricha que yo quería coronar en un futuro era Iyalode. Y para mí Iyalode era mi favorita y mi predilecta. No existía más ningún oricha, solo Iyalode. Y cada vez que me decían, pero puedes ser hija de otro oricha, para mí eso era un insulto a mi gusto, a mi deseo. Y mi madrina de bautizo, que fue aquella persona a la cual fue mi guía espiritual, que tenía coronado Yemayá, como decimos en Cuba, ojo de buen cazador, ella siempre me decía, tú eres hija de Chango, tú no eres hija de Ochun. Para mí eso era un insulto a mi persona, decirme que yo era hija de Chango, un oricha a la cual no sentía afinidad, un oricha a la cual desconocía, y que obviamente nosotras, la mayoría de mujeres, solemos tener esa sensación de afinidad con Iyalode por ser aquella oricha a la cual es la que representa el amor, el dinero, el oro y demás. Ochun es mucho más que esa ideología que tenemos enfrascada sobre ella. La cuestión es que cuando yo llegué a recibir mi Cofafún de Orúmila, pues a la hora de definir mi oricha Labbatori, en mi definición yo tuve guerra de orichas. Y en este caso los orichas que entraron en guerra por mi cabeza fue Changó y fue Ochun. Abiertamente y obviamente por no faltar el respeto a la situación y a los Saguón y Orúmilas presentes, yo internamente decía, Ochun, gánale, dale que tú puedes, un poquito más, empújalo. E internamente le daba fuerzas a Iyalode para que fuera ella la que al fin y al cabo ganara esa pelea y fuera la que yo pudiera coronar. Resultó ser que quien ganó la pelea fue Changó y no fue Ochun.
Cuando ya se me explicó de que quien yo era hija era de Changó, a mí lo que se me ocurrió hacer en ese momento fue entrar en llanto y llorar como si hubiera perdido algo a alguien. Los abuelos me explicaron de que por qué, me preguntaron el por qué yo lloraba y yo les dije que yo quería ser hija de Ochun, que yo no entendía por qué Changó se había metido en ese pleito y que yo no tenía un vínculo con él, que no me sentía identificada con él, que no tenía mucho conocimiento al respecto de él y que además él era hombre y yo quería ser mimada por Iyalot de que era mujer y era la madre que yo quería. A la cual el agua en ese momento me explicó y me dijo, mira, los orichas no se escogen, el oricha te escoge, aquí no va a haber la posibilidad de que, porque hasta más yo le pregunté, y si hubiera venido 3 días antes, hubiera venido 3 días después, yo buscando la posibilidad de ese cambio que yo quería encaprichadamente. Me dijo, al final hubieras venido 3 días antes, 3 días después, 5 días antes, 5 años después, igual iba a ser Changó, porque en definitiva el oricha te escoge a ti, tú no escoges al oricha y no tiene nada que ver a un nivel astral los cambios de orichas que titulares como tal. Así es que el que te tocó fue Changó y Changó te iba a tocar 5 años después o si hubieras venido 5 años antes. Míralo desde este punto de vista, porque yo alegué de que yo sentía de que a través de que Ochun se había retirado de esa pelea era porque yo había perdido el amor y el afecto que yo sentía por Ochun, que Ochun sentía por mí y me sentía pues abandonada, me sentí como si me hubiera desechado y me sentía huérfana, no me quería. Y me explicaron que no, que ese no era realmente el sentir de Ochun hacia mi persona, porque hasta más en mi signo hablaba Ochun y Ochun me decía que me quería y me amaba, pero que obviamente a mi cabeza le pertenecía a otro oricha. Y que además, me dice la UO, y que mi padrino, que además en mi vida y en mi camino, pues Changó me había escogido porque era el oricha a la cual en mi destino iba a necesitar de ese ímpetu y de esa fuerza de él en especial, a la cual los otros orichas lo entendieron en ese momento de la elección, lo entendieron y permitieron que él fuera el destinado que se uniría con mi orí, se alinearía con mi orí. Ya a mí me tocó mi buen tiempo de recapitular toda esa información, de entender, de estudiar, de analizar sobre este oricha en especial, de empezar a crear un vínculo, de empezar a buscar dónde era que podía surgir aquel amor, aquel cariño a este oricha en especial. Obviamente ya cuando yo llegué a mi cariocha, ya yo llegué no al 100%, al 1000% convencida de la magnitud del amor y el cariño que yo sentía por mi oricha. Y si me hubieran dicho ahí mismo que me tenían que poner a otro oricha, yo me hubiera levantado y hubiera dicho, no, si no es Changó, no es ninguno. Y me hubiera puesto en esos treidos. Y resulta ser que cuando llegó Mita, yo simplemente dejé que, bueno, a ver qué mensaje me tenía Changó. Resulta ser que mi Obba Oriate, mi padrino, no sabía lo que había pasado en un pasado sobre mi preferencia por un oricha en especial y no por mi ángel de la guarda. A lo cual a la hora de hablarme parte de lo que Changó, del consejo que Changó me estaba brindando, una de las tantas conversaciones que se tuvo conmigo fue de que Changó me dijo que él me amaba, él no me vendía, no me regalaba, no me prestaba, no me alquilaba, de que él no quería ningún tipo de cuentos conmigo y que yo era su hija por los 4 costados. De que, eso sí, él me recalcaba que bajo ningún concepto a mí se me ocurriera decir de que yo hubiera querido ser hija de otro oricha que no fuera él. Ahí yo caigo en que esa fue como aquel que dice, analiza lo que pasó en un pasado y lo que quisiste en un pasado. Que si bien te lo dejé pasar, te estoy recalcando que ahora que ya estoy alineándome con tu orí, no quiero que me faltes de esa manera porque sería faltar al inmenso amor que yo siento por ti y que tú serías una malagradecida en querer
expresar desprecio hacia mi persona cuando yo te quiero de todas las formas posibles. Mis apures, yo el día del medio, cuando ya me tocó la hora de dormir, yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño donde en dicho sueño yo veía a 3 mujeres muy galardonadas, muy bellas, muy preciosas, vestidas espectaculares, africanas. Estas 3 mujeres tenían como identificación una con un vestido con muchos colores, atuendo, tenía un turbante muy grande, otra vestida completamente de azul y una tercera vestida completamente de amarillo. Aquella mujer que estaba vestida con muchos colores me abrazó fuertemente y me cogió de la mano y me llevó para la que estaba vestida de azul. La de azul hizo lo mismo, me abrazó fuertemente y me terminó llevando a la que estaba vestida de amarillo. Cuando yo llegué a la que estaba vestida, la mujer que estaba vestida de amarillo, esta mujer me abrazó, me besó y me cogió de la mano y siguió caminando conmigo y ahí yo me desperté. Cuando yo empecé a analizar mis sueños, yo entendí que era la representación de Oya, Yemaya y Ochun. Y que si Oya me había entregado a las manos a Yemaya, Yemaya me había entregado a las manos a Ochun, mi mamá iba a ser Ochun. Pero ya al haber pasado esta situación donde yo había despreciado, que no quería ser hija de Changó en ese entonces, y que más bien quería ser hija de Ochun, analizando todo el proceso de lo que iba a ser mi Tai y demás, dije, no voy a hacerme idea de que voy a ser hija de Ochun, va a ser mi alaleyo, porque sería despreciar a las demás orichas que de alguna u otra manera veo que sienten un amor y un cariño hacia mí. Y obviamente no voy a cometer el error que cometí en un principio por ignorancia 2 veces, que era despreciar a mi oricha Las Batorí. Y por ende voy a esperar a que surja todo y que de ahí salga quién es mi mamá. Pero ya yo haber tenido este sueño, yo dije, me va a salir Ochun, mas no me voy a hacer la idea, no me voy a enfocar, ni voy a insistir en que sea ella, le voy a dar la posibilidad a las otras 2 y porque he aprendido mi lección. Efectivamente, a la hora de sacarme mi oricha la leyó, la que salió fue Ochun. Así que de alguna u otra manera Ochun está en mi vida. Fue parte de mi proceso, es parte es la oricha que acompaña a mi oricha Las Batorí, es mi alaleyo, es mi madre en la ocha. Nunca me abandonó. Nunca me dejó a la deriva, nunca me despreció, simplemente que entendió que ese lugar le pertenecía a Changó, más bien se unió con Changó para que juntos pudieran lograr todas las cosas positivas que yo debería de tener y obtener durante mi recorrido. ¿Y por qué les hago esta anécdota así rapidito? Tal cual, sin tanta profundidad como fue todo mi proceso. Porque yo quiero invitarlos a ustedes, aquellos que dicen que si yo no saco hijo de Yemayano, si yo no saco hijo de Batalaino, que sean de libre pensamiento, de que se permitan dejarse querer por aquel que le toque. No enfatizarse específicamente en uno, porque llegan momentos en que un oricha nos puede salir muchísimo en consulta y ya deducir que va a ser nuestro oricha Las Batorí y realmente este oricha salió en una ayuda y en un auxilio en un proceso que nosotros pudiéramos haber pasado porque necesitábamos de la ayuda de esta espiritualidad. Más bien no es el que al final va a ser parte de nuestra alineación con nuestro Ori. Sé tan radical de decir que si no es un oricha no te lo vas a hacer y que no te importa y que ya que te importa a los demás, es también menospreciar a los demás orichas. Y creo que nuestros orichas no merecen un desprecio de nuestra parte, porque al fin y al cabo, sea el que queramos o no sea el que queramos, todos cumplen en general una función especial para nosotros. Y de esta manera dejarnos aprender de nuestro oricha, profundizar de nuestro oricha.
empezar a vincularnos con nuestro oricha y sacar de todo su recorrido todas las cosas positivas que nuestro oricha pudo a través de eso obtener las cosas positivas y dejar atrás todas las cosas negativas que nuestro oricha también pasó. Eso es algo muy importante para poder conocer y vivir a través de la espiritualidad de nuestros orichas. Lo importante es que todos los orichas pasaron por pros y contras y que nosotros como sus hijos podemos en situaciones de nuestras vidas y a nivel de astralidad arrastrar de esas mismas negatividades. Y si tenemos el ejemplo de lo que pasó nuestro oricha, nos va a ayudar muchísimo a no cometer 2 veces el mismo error. Muchas personas suelen vivir la parte negativa que vivieron sus orichas y simplemente no se dan cuenta que lo que les va a traer es lo que eso mismo les causó a ellos. Guerras, miserias, necesidades, brujería, negatividades, pérdidas. Y como te estás enfocando en lo negativo, pues de por sí solo a un nivel de energía arrastras eso hacia tu aura. Y es ahí donde empiezas a vivir todo eso negativo. Yo de mi parte sé que es bastante tedioso tratar, ya nosotros nacemos con una característica en especial, con una forma que vamos forjando por el camino, pero que obviamente va a ser parte de nuestra personalidad, la que ya hemos nacido. Y por mi parte, siendo hija de Changó, he trabajado bastante el tema de lo que es la ira, de lo que es la soberbia, que son 2 holsopos en especial, el orgullo, que son 2 o 3 holsopos, para no decirle son varios. Entiendo que son varios holsopos en especiales negativos, pero estos en especiales son los que más abundan en nosotros los hijos de Changó y son los que tenemos que trabajar muchísimo de dejar hacia un lado y permitirnos con humildad aceptar los cambios y que porque para nosotros puede que sea una forma de sentirnos ofendidos. ¿Por qué voy a dejar de ser directo? ¿O por qué voy a dejar de ser soberbio? Si es mi forma de defensa, es mi forma... Porque ninguno de estos ajurgunes, de ninguno de estos holsopos, cuando Changó los ponía en práctica, les trajo algo positivo. Cuando Changó era soberbio e iracundo, lo que causaba era guerras, fuego por el camino, heridas por el camino. Y justamente por esa misma ira y por esa misma soberbia, Changó al fin y al cabo recibió el mensaje equivocado y terminó lanzando un rayo en Hiroso-Che y terminó dañando a Osain, que después se dio cuenta que obviamente la soberbia no dejó ver que no le estaban mandando la alerta aquella de que era momento de atacar. Atacó antes de tiempo y en el momento que no era, no se dio cuenta por la soberbia y terminó hiriendo. Y es por eso que también nosotros, una vez que entramos en este tipo de holsopo de la soberbia, no sabemos analizar. Y cuando nos toca hablar, vamos directo a la yugular. Y después nos cae el cargo de conciencia de que tuvimos que haber analizado mejor, de que tuvimos que habernos relajado, de que tuvimos que haber pensado, de que lo que dijimos no fue lo correcto, de que no era el momento correcto. Pero ya el tiempo de lamentaciones es lo que queda, más no se puede retroceder ni borrar las palabras ya dichas. Las palabras una vez dichas y expulsadas ya quedan ahí y lo que pueden causar es o entendimiento o malestar o enemistades. Ya eso ya depende del contra, cómo recibe lo que tú le hayas dicho. ¿Y por qué les estoy diciendo sobre este tema que va obviamente fuera del favoritismo por un oricha en especial? Porque si usted empieza a abrirse a la posibilidad de que específicamente no es el que usted quiere con obsesión, sino le tocó otro que no tiene mucho que ver para usted, no tiene mucho que ver con usted, pero ese oricha sí tiene mucho que ver con usted, sin embargo usted no lo ve así.
y aprovechando todas esas situaciones del oricha, usted va a poder vincularse, va a poder crear un amor, una conexión con este oricha, y recibiendo los consejos y llevándolo a la práctica va a tener una vida un poco más placentera. Y de esta manera, pues mis queridos abures, recordemos que en esta vida todo es rotativo, vamos a ponerlo así. En esta vida todo es rotativo. Nosotros vamos aprendiendo con los años, nosotros vamos madurando con los años. Y en este tipo de situaciones, siempre con humildad debemos de recibir lo que los orichas nos tengan destinado. Parte del ejemplo de esto, por ejemplo, cuando a mí me preguntaban ¿de quién tú crees que podría ser hija tu última hija? Yo tengo 3 hijos, una primera que tiene coronado Ochun, el segundo que es un varón tiene coronado Legua y la última que está de Yabó que tiene coronado Legua. Yo siempre decía que le veía mucha afinidad con Obatalá, sin embargo al fin y al cabo quien salió fue el Legua. Sin embargo, el Legua le dejó dicho de que aunque él era su oricha las Batorí, que tampoco la vendía ni la regalaba, tenía que seguir manteniendo el mismo amor y cariño que nosotros sentíamos al pensar de que Obatalá iba a ser su oricha las Batorí y que este oricha las Batorí no se podía dejar de lado. Quiere decir que este oricha Obatalá no podíamos dejarlo de lado en la vida de mi hija y que teníamos que enseñarle a mi hija a querer y adorar Obatalá tal cual como si fuera su oricha las Batorí, aunque Obatalá sabía que no era su oricha las Batorí. Y como nuestros orichas tienen sus formas tan místicas y mágicas de elaborar, de trabajar, pues debemos con humildad aceptar las cosas que nos tienen destinadas, no despreciar a ninguno en especial simplemente porque nosotros creemos que si uno es el del dinero es el que queremos, que si uno es el que tiene muchas mujeres es el que queremos. Y me he encontrado con muchos hombres que quieren ser hijos de Changó. Y cuando tú les preguntas por qué tú quieres ser hijo de Changó, lo que te saben responder, a ellos estoy hablando, lo que te saben responder es, no porque era mujeriego, porque tenía suerte con las mujeres. Bueno, por eso simplemente es que tú quieres que sea tu papá. Sin embargo, Changó no va a entrar a tu vida para eso. Te va a tocar otro oricha, donde este oricha te va a dar cosas mucho más productivas que estar lleno de mujeres. Y así sucesivamente, y como seres terrenales y materialistas que somos, pues enseguida vamos estructurando nuestros pensamientos basados en lo que tienen los orichas por brindarnos y no por la espiritualidad que es la verdadera razón de ser de nuestros orichas. Alimentarnos a un nivel espiritual, aconsejarnos, a enseñarnos cómo vivir en este mundo terrenal, a través de los consejos explicarnos en qué debemos y en qué no debemos meternos, y todo para acortarnos las posibilidades de entrar en sufrimiento, en calamidades y en vicisitudes. Nada, mis abures. Espero que esto les haya servido como lección, como me sirvió a mí en un momento. Yo, después de 11 años que tengo coronado Changó, les digo de que vivo eternamente orgullosa del oricha, las Batorí que tengo coronado, y siempre digo que cuando muera y vuelva a resucitar y vuelva a reencarnar, como quiera que sea que yo regrese, yo quiero regresar y volver a coronar Changó y volver a ser hija de Changó. Y obviamente en compañía de mi Alaleyo y Yalode, y sin menospreciar a las demás orichas que tienen un gran lugar en mi vida, tienen una inmensa participación. Oya de gratis me defiende, Yema ya de gratis me defiende, Obatalá es mi don. Así que Maferefún Obatalá, Maferefún Obatalá en mi vida, que es el que me tira aquel paño blanco cuando yo solamente lo que quiero es arrasar. Maferefún, el Legua en mi vida, que es el que siempre me abre los caminos. Maferefún, Ogún, Maferefún, todos los orichas que cumplen una función que es nada más y nada menos que aportarnos cosas positivas. Que si sabemos utilizar esa positividad para ponerla en práctica, vamos a ser personas con buenaventura, con prosperidad, con salud, con sabiduría, con espiritualidad. Todo y pan hecho.